Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este conversatorio que nosotros denominamos Juventudes en Contextos Diversos, que lo coordina y lo organiza la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Chaco, del Ministerio de Educación. Así que nosotros en esta ocasión tenemos como invitado a César González. Bienvenida también Katia, que va a ser quien me va a acompañar en esta tarde, quien me va los mensajes que van dejando en el chat. Hola Katia. Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación también a colaborar en este espacio. Bueno, yo me presento, soy Katia Fariña y estoy trabajando también en el equipo de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. Actualmente estoy a cargo de la dirección de plurilingüismo de esa subsecretaría. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a cada persona que está conectado a diferentes puntos de la provincia. Y para comenzar, me gustaría que por ahí César pueda presentarse. Me parece que considero también que las presentaciones a veces que las hace otra persona nunca son justas. Me parece que sería bueno que te puedas presentar y puedas comentar lo que consideres importante y lo que quieras comunicar. Bienvenido, César. No, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, muchas gracias a toda la gente que esté ahí conectada. Bueno, es interesante lo que decís sobre presentarse, siempre complicado, pero bueno, César González, 31 años, eh, vivo en el mismo barrio de toda la vida, que es la Villa Carlos Gardel. Hoy ha sido un día espectacular acá en Buenos Aires, de mucho sol y calor. Me dedico al cine, a la escritura y de todo un poco, pero sobre todo a eso. Esa es mi carta de presentación. Bien. El nombre de esta charla, conversatorio, entrevista, si se quiere, tiene que ver con... Sí, perdón. No, decía que tiene que ver con la idea de que nos planteamos y que se plantea la educación hoy, que es de qué manera creamos en contextos diversos. Digo, uno de los contextos diversos que estamos atravesando hoy es la pandemia, pero existen, digo, tantas realidades y tantos mundos que también, digo, eso nos permite, digo, pensar y repensar qué estrategias, comentar experiencias y también intercambiar algunas ideas en torno a ese tema. Me parece que está bueno comenzar, digo, cómo por ahí con literatura, cómo llegó a vos el cine, me parece que por ahí podríamos comenzar charlando, ¿no? Sí, bueno, yo primero lo que pienso a partir de lo que vos decís es que es interesante saber que a comparación de épocas pasadas, actualmente eh, la educación o la institución educativa a grandes rasgos eh, dejó de ser tan determinista y dejó de ser tan algo completamente absoluto y bueno, se ha cuestionado, se empezó a cuestionar el modelo de educación más clásico, si queremos, más atávico, ¿no? El de, no sé, el de la maestra que te daba un cintazo, viste, cosas que me cuenta mi abuela, mi mamá, que con cierta melancolía a veces, viste.
Yo celebro que primero es un momento, creo, de la sociedad misma, por lo menos la sociedad occidental en la que vivimos, donde se está pensando mucho qué es la educación, cómo debería ser la educación, ¿no? Creo que ya de por sí eso es para celebrarlo, para saber que hay una base distinta a lo que fue en otros tiempos, ¿no? Mismo en la relación con los alumnos, con los jóvenes, con la relación docente-alumno. Creo que es interesante. Después, bueno, en un caso personal, particular, en mi experiencia de vida, terminé el secundario estando en la cárcel, eh, estando ahí adentro hice cosas que no hacía afuera, qué sé yo. Por ejemplo, talleres de literatura, talleres de teatro, talleres de cine, talleres de carpintería, de plomería, y todos esos espacios fueron, obviamente, por una voluntad, tiene que haber primero una voluntad política más macro, ¿no? Más desde las cúpulas del poder. Ese es sin ese motor no hay nada. Bueno, yo tuve la suerte que justo se dio en un contexto, cuando yo caigo preso en el 2005, donde llevaba 2 años el gobierno de Néstor Kirchner y bueno, un gobierno por lo menos de otra orientación ideológica, con otra tradición, ¿no? Encuadrada dentro del peronismo, del campo nacional y popular, y en la cárcel se notó también, ¿no? Porque todos estos talleres que yo conocí hasta antes del 2005, 2004 no existían, por lo menos en las instituciones donde estuve yo, que me parece importante marcar que no se puede generalizar a las instituciones de encierro. Yo recorrí mucho el país, he estado en cárceles en distintas provincias y he encontrado cárceles con cosas muy interesantes y otras donde no había nada, ¿no? Es decir, no había ni siquiera escuela, o los únicos que podían ir a la escuela eran, había que tener ciertos puntos, ¿viste? Cierta cantidad de puntaje, bueno. Después he conocido cárceles, me acuerdo una en San Luis, donde había un trato muy humano hacia los presos, un trabajo sobre la reinserción, no solamente sobre la estadía en la cárcel, sino cómo sería el salir. Eh, yo creo que lo interesante para mí es pensar cómo romper esa verticalidad docente-alumno, ¿no? Sin caer en la demagogia de que es todo igual, ¿no? Porque si un saber se transmite, alguien no sabe algo y te lo enseñan, de por sí hay un hecho vertical ahí, pero creo que se lo puede ir como complejizando, ¿no? Y creo que eh, hay un montón de gente que está haciendo cosas interesantes, distintas. Eh, lo que pasa es que el aparato de comunicación de la sociedad no le interesa eso, ¿viste? Le interesa más siempre las cuestiones negativas, las cuestiones de que no quieren estudiar, son pibes que, viste, todas frases comunes, que uno las cree inocentes, que son parte de alguien que dice algo por decir, pero no quedan en frases. El lenguaje genera discurso y un discurso es una realidad de por sí. Entonces, también sería interesante ver cómo todas estas nuevas formas de educación
se pueden transparentar más, se pueden lograr tener una potencia mayor, ¿no? Y un conocimiento por parte de la sociedad de saber que no, mirá, se ha hecho mucho mal desde los medios de comunicación en contra de los maestros, de las maestras, de la gente que trabaja en las cárceles, o de la gente, en este caso, que trabaja en comunidades de pueblos originarios, ¿no? Y es terrible porque nos quieren convencer que como seres humanos somos una porquería, ¿viste? Y no es así, hay mucha gente, repito, de orígenes sociales diversos, de posiciones económicas muy diferentes, que trabajan, que ponen el cuerpo, eh, por, por lo menos tener la ilusión de que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? En presente, en futuro. En ese contexto que marcás de precisamente el rol que juegan los medios de comunicación y esa carga de estigmatización que generan, digo, una de las herramientas importantes y uno de los mecanismos para combatir eso, podría decirse que es el arte, ¿no? Sí, no creo que el arte de por sí, entraríamos en un debate quizás un poco eterno, pero sí creo que no solo el arte, sino la cuestión creativa, no sé, si un pibe quiere ser carpintero, también es arte eso, ¿no? Y si quiere ser carpintero, encima es un oficio que le va a dar una herramienta económica, eh, y quizás el arte es mucho más difícil, ¿no? Pero sí, digamos, que el arte te pueda dar de comer o te pueda dar un sustento es muy difícil para cualquier persona, ¿eh? Para cualquier persona. Imaginémonos en una sociedad prejuiciosa, como vos muy bien decías, para alguien que sale de estar en la cárcel o que vive en una villa o que vive en un barrio popular, en un asentamiento. Obviamente que yo no puedo negar que soy un ejemplo vivo de la potencia que puede tener el arte en la vida de alguien, ¿no? Yo si no fuera por Claro. el arte, no estaría vivo directamente. O sea, a mí lo que me hizo tener ganas de vivir, de salir de la cárcel y hacer otra cosa con mi vida fue escribir poesía, leer, estudiar, pero no porque sí, no por algo meritocrático, de demostrar de que el que quiere puede y es todo de la voluntad, sino que el arte fue la herramienta, una herramienta para poder traducir todas esas nuevas ideas, sensaciones que empecé a tener a partir de la experiencia y el contacto con el encierro, eh, el hecho de que los poemas hablen de algo concreto, ¿no? Tengo poemas en mi primer libro un poco volados, si se quiere, ¿no? Pero el hecho de poder, eh, no sé si denunciar es la palabra, pero sí, bueno, hacer un arte, no porque el arte tenga que cambiar el mundo, porque uno no se come un cuadro, no se come un libro, no pagás el alquiler con poemas, ojalá, sería el Sí. mundo ideal. Eh, pero sí cómo lograr esa fusión arte, conciencia de clase, y que no sea solamente una cosa catártica ni solamente de vomitar, sino que sea pensamiento, ¿no? El arte, no, pensamiento y acción. Eh, sí creo que en determinados contextos, sabiendo la historia de nuestra sociedad, eh, es muy necesario tratar de trabajar todo lo que se pueda, con las herramientas que se puedan, con los recursos que se puedan, para que todas las artes, las que sean, lleguen a esos lugares, porque históricamente no llegan.
no han llegado. Y se trata simplemente de que haya una cosa que dice un filósofo que yo leo mucho, que trabaja mucho el tema de la educación, que tiene un libro muy conocido que se llama El Maestro Ignorante, que él habla de un reparto equitativo de lo sensible, ¿no? Como que le atribuye la sensibilidad al arte y dice, mal repartido esto, ¿no? Eh, la posibilidad de ser sensible, de ser creativo, de ser pensador o pensadora, es potestad, no de una aristocracia, porque por lo menos en Argentina la gente rica es bastante bruta, y la aristocracia se la suele asociar como por lo menos a gente instruida, es más que nada una burguesía que tiene mucha plata, pero muy bruta. Recordemos el presidente que el pueblo, por suerte, expulsó en las urnas el año pasado, un tipo que tuvo de todo y no podía leer de corrido, ¿no? Y hay pibes que viviendo en una casilla, eh, te leen, no, ni siquiera tienen que leer, te pueden decir un discurso de memoria, ¿no? Eh, y bueno, clase media baja o clase trabajadora, hijos de trabajadores. eh, yo creo que sí, que el arte es una herramienta y que hay una injusticia histórica en el acceso, que cada cual puede contribuir a que esa injusticia por lo menos sea menos contundente. Yendo a esto que vos mencionabas, digo, de los pibes y pibas que en diferentes puntos del país, por ahí sin voz, en contextos diversos, diferentes, complejos, realizan cosas interesantísimas y que no siempre tienen la posibilidad de de cobrar relevancia o de que eso pueda trascender, digo, su trabajo. Digo, acá en la provincia hay muchos ejemplos de eso. La idea también del conversatorio, como es, digo, una cosa, digo, participativa, queremos también compartir algunas experiencias de pibes y pibas que vienen realizando algunos trabajos, algunos proyectos que vienen encarando quizás desde localidades muy pequeñas o desde la propia capital, digo, que tampoco es algo enorme en términos de territorio, pero quisiéramos compartir también eso de algunos compañeros y compañeras, hermanos, hermanas que vienen realizando algunos trabajos. Katia, vos tenés para presentar a algunos de estas personas, ¿no? Sí, sí, acá las voy a presentar. Voy a leer una breve, muy breve presentación para luego darles la palabra. Gracias, Mauro, y gracias, César. No, por favor. Bueno, les voy a presentar a Mabel Filimón y Raúl Peña, quienes son docentes que van a comentarnos acerca de un proyecto de las y los jóvenes de la escuela número 118 del barrio Mapic de la ciudad de Resistencia. Este equipo cuenta con varias realizaciones audiovisuales en las que son protagonistas en las historias que rescatan los saberes, la cultura y la cosmovisión del pueblo com. Si estás ahí, Mabel, te escuchamos. Muchas gracias. Tenés que activar tu micrófono, Mabel. ¿Se le complicó a Mabel? Parece que no También puede activar su micrófono, sí. creo que está Peña, Raúl Peña, que también viene trabajando con ella en las realizaciones audiovisuales. Si está alguno, cualquiera de los dos puede tomar la palabra, ¿no?
Bueno, de último voy a presentar al Hola, otro equipo. Ahí está, ahí Mabel, está. te escuchamos. Sí, ahí está. Bueno, Kamisikita Penena Javid, Yamien Mabel Filimón, Jonathan acá en la escuela 718 del barrio Mapic. Su directora es Antonia Alegre, Jonathan Raúl Peña. Muy buenas tardes, mi nombre es Mabel Filimón, trabajo en las 118 del barrio Mapic. Mi directora es Antonia Alegre y mi compañero es Raúl Peña. Y ahí le estaba escuchando recién el compañero. Es muy lindo lo que estaba planteando, porque yo inicié como también estuvimos haciendo audiovisuales con un proyecto que, que venía de lo que es la parte de educación, que yo trabajaba en lo que es Plan Mejora. Y vinimos, nosotros siempre le preguntamos a los chicos, los adolescentes, los estudiantes, qué ellos realmente quieren mostrar, ellos qué realmente su mirada, ellos que se pueden motivar para poder hacer los trabajos. Y ellos nos dijeron, profe, nosotros queremos hacer un audiovisual. Bueno, con un profesor, este era un trabajo que hicimos en el 2010 con un profesor de educación física que estuvimos trabajando, que hicieron el Envique. Es el primer audiovisual que tuvimos en la escuela 718. Era armar, no sabíamos cómo era la cámara, pero ocupamos los teléfonos, lo que había, ocupamos para que los chicos puedan saber y puedan también tener esa confianza cómo poder armar un audiovisual que, como nosotros siempre decimos en la escuela, es lo que es interculturalidad bilingüe. Y empezamos así trabajando con los chicos, motivarle ellos, y agarramos un relato de la comunidad de unas madres, las madres cuidadoras de Pampa del Indio. Estuvimos trabajando y los chicos dicen, no señora, volvimos a buscar otra y agarraron el envique, sería el violín de lata, que ellos se identificaron con eso. Y a la semana se lanzó un programa para poder mandar los trabajos, que había una competencia o también había premio, todo eso. Y los chicos empezaron a hacer, que los mismos chicos más hicieron y ganaron ese audio visual que ellos mismos armaron. Eso se motivaron los chicos, porque los mismos adolescentes, nosotros les decimos que ellos armen los guiones, que ellos armen sus propios relatos, pero ellos siempre mirando las comunidades, los relatos de cada comunidad. Después hace poco, el año pasado, hicimos, que no terminamos todavía, es el audiovisual, que es un relato de la comunidad indígena de acá del barrio Mapic sobre la víbora de la laguna, que los chicos estuvieron trabajando eso, y ahí mi compañero Raúl Peña, que él estaba haciendo como el IAP, sería el abuelo de la comunidad indígena, que a él le preguntaban por qué la víbora y por qué existía en esa laguna, y los chicos se motivaron mucho, cómo lo podían manejar mismo los teléfonos que él usaba, y había una compañera que tenía una cámara que no prestó y colaboró con eso. Pero siempre mi mirada o nuestra mirada de la escuela es motivarle a los alumnos que ellos que hagan sus propios cuentos, relatos o mitos que ellos puedan hacer por audiovisuales o también pueden plasmar en escrito, todo eso.
pero siempre nos acompaña la directora de la CEP 118 haciendo esos trabajos. Y nosotros no pudimos terminar eso porque por motivo de lo que se venía, que ya no tenían corto los días, todo eso, porque un audiovisual no es que termina en la noche a la mañana, te lleva meses, hasta un año te dura eso, porque tenés que mirar los guiones, las letras, si es en los dos idiomas, en com y en castellano, te lleva mucho tiempo, te lleva un año, que tenés que mirar cómo va todas las cámaras, los sonidos, los lugares, todo eso tenés que observar, analizar las músicas, todo eso. Y una experiencia buena para mí como docente indígena, porque yo no sabía lo que era manejar una cámara o cómo manejar un guión, pegar, sacar o analizar horas mirando las imágenes, todo eso. Y fui aprendiendo a hacer esas cosas, esos trabajos que a mí me gustan mucho. Y también me gusta mucho es estar con los chicos estudiantes de la secundaria, que ellos puedan, puedan hacer sus propios audiovisuales. Eso es lo que a mí siempre me gustó trabajar en eso. Ahora estoy haciendo una película, tengo una beca de Fondos Nacionales de las Artes, eh, que gané el año pasado, y estamos haciendo una película con las recolectoras de acá del barrio Mapic, y eso, soy la directora de ese trabajo, pero no, como dice, es, es lindo trabajar, te lleva los saberes de nuestras comunidades, mostrarles otras comunidades también, para que puedan saber que nosotros también estamos trabajando, también tenemos nuestros saberes para mostrar en lo que es película o audio o los cortos, o como le decimos nosotros, siempre dice. Y como siempre acá, mi compañero siempre en todo, que es mi hijo, siempre ando con mi hijo, que él me acompaña en todo, hacer esos trabajos. Pero ahora nos anima a hablar. Mabel, Sí. Mabel, ¿qué genera esto en los pibes? Digo, ya, en los pibes que se involucran y que participan y que incluso son protagonistas de los cortos que realizaron. ¿Qué genera, digo, la participación de ellos? ¿Qué les genera a ellos, digo, en este caso? ¿Qué le genera a ellos? Es mostrar en su barrio, mostrar su cultura, mostrar lo que están viviendo ellos, porque vos le motivás a los chicos y no te dejan dormir. Vos le transmitís ese trabajo, como yo siempre le pregunto a ellos, ¿qué usted para este trabajo, usted qué realmente quieren mostrar o qué quieren ustedes? Dice, señora, nosotros queremos que nuestro video, nuestro audio, que se vea en el barrio Mapic, que nosotros podemos mostrar nuestra costumbre, esos chicos, ¿viste? Y cuando nosotros paramos esto, por también una cosa que vino esta pandemia, porque este año teníamos que seguir, pero ellos le generan mucho, sería el seguir trabajando y seguir manejando las cámaras, que ellos quieren manejar las cámaras, los sonidos, los micrófonos, y
están siempre al día con esos trabajos, preguntando, pero también teníamos una compañera que nos ayudaba con los audiovisuales, pero les motiva mucho eso, es estar en contacto con una cámara y también estar en contacto ellos empiezan a escribir su propio relato, su historia. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias por compartir las experiencias desde el barrio Mapic y desde la comunidad. Esto, César, esto de contar el mundo desde el lugar donde uno se sitúa, el lugar donde uno vive, es también muy recurrente en tus trabajos. De hecho, en uno de los prólogos del libro, de uno de los libros que escribiste, se menciona esta cuestión, se hace hincapié en esto de contar el mundo desde el lugar donde uno nace y de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Totalmente, ¿no? Recién escuchaba a la compañera y no podía dejar de relacionarlo con mi trabajo porque es similar, ¿no? Con la diferencia de que el lugar donde transcurre todo es acá en una villa, en una zona urbana de Buenos Aires, ¿no? Pero me parece de por sí maravilloso todo lo que contó. Me encantaría ver si se puede, si está en algún lado algo para ver. Me parece algo muy, muy importante que ya exista, que los jóvenes estén haciendo eso. Es justo lo que hablaba antes, ¿no? Es la necesidad de que esas historias contadas desde adentro existan y que trasciendan, ¿no? Que no queden simplemente en un taller. Creo que ese es también un punto importante, ¿no? Que tengan una exposición, una difusión. Eso me parece que es un punto, porque si no, a veces muchas cosas que se hacen cortos y eso, quedan como en el anonimato de la muestra del mundo de la escuela o de lo o similar, y queda ahí, ¿viste? Está bien, los chicos se los celebra y todo, pero lo importante es que tengan una esencia para en la, en la escena pública, ¿no? Ahí en ese proceso, ahí en esa etapa es donde ingresa a jugar un rol preponderante el Estado, donde interviene, en esto desde la creación y desde el esfuerzo y el laburo que realiza cada uno, hasta que eso llegue, a popularizar, no popularizar, pero sí, poder llegar a diferentes lugares y que esto, después termine decantando en una cosa, mucho más profesional, en donde los pibes puedan desarrollar con más facilidad y con más herramientas, lo que más le gusta y lo que lo motivó, Eso es para mí. Sí, no, es una opinión, me parece que por ahí, esta cuestión de que vos mencionabas también anteriormente, que no es una realización meramente individual, no es una cosa, descontextualizada, sino que se sitúa en un contexto en el cual uno puede tener un estado en el cual acompaña o no acompaña estos proyectos, Sí, total. Yo creo que no hay que hacer una épica de la precariedad, de hacer las cosas con los elementos más rústicos, sino que hay que también, otro punto, aspirar a hacer las cosas como corresponde, ¿no? Celebro igual la actitud esa de que si hay celular, se hace con celular y se hace con lo que hay. Esa actitud creo que es fundamental, ¿no? Para la vida, porque si uno se queda esperando el ideal, se puede morir esperando. Pero superado eso, también hay que seguir peleando por decir, bueno, no,
esto, bueno, ganó una beca, va a ser una realización más grande, y en toda actividad donde el Estado apoye, eh, eh, es determinante, ¿no? Porque las herramientas, los recursos, las cosas que puede conseguir el Estado son muy diferentes a las que puede conseguir uno por su cuenta, ¿no? Por su propia, por más voluntad que tenga. Tiene que haber, tiene que haber un apoyo institucional atrás. Bien, continuando ahí con las experiencias que teníamos, digo, en mente, digamos, darle voz a esos trabajos que se vienen realizando, digo, también, digo, tenemos algo que se realizó, digamos, en el marco de la pandemia, digo, en este contexto de pandemia, que lo vienen realizando desde el barrio Toba, el Gran Toba, en realidad. ¿Es así, Katia? Sí, así es. Ahí voy a leer una presentación y le damos la palabra a los compañeros y compañeras que están trabajando en ese programa radial. Bueno, Laura Pérez, Lucas Aguirre y Uriel Núñez son las voces del programa radial Kanakitagak, un proyecto que surgió en el marco de la pandemia desde los barrios que conforman el Gran Toba. En sus emisiones abordaron las diferentes situaciones y problemáticas que atraviesan a los y las jóvenes de los pueblos indígenas, así como también los proyectos e iniciativas que de allí surgen, logrando visibilizar y dar voz a quienes nunca la tuvieron. Te escuchamos, Laura. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que están escuchando y bueno, gracias por invitarme también en este encuentro, que me parece interesante lo que comentaba el expositor en Buenos Aires. Lo que comentaba también la hermana indígena en Mapi, que es algo también un logro bastante importante y lo cual les felicito. Bueno, comentando sobre lo nuestro, también está Rocío Navarro, que es la que inició todo, la culpable de todo. No, y nosotros estuvimos ahí en contexto pandemia, eso es cierto. Este programa, Kanakitagat, Nuestra Esperanza, nació en ese contexto por varias cuestiones. Nosotros estábamos inmersos en un cordón sanitario en donde nos sentíamos aislados de cierta manera y estigmatizados porque la verdad que fuimos muy señalizados por la prensa, por los medios. Había una comunicación un tanto errada de la realidad dentro de lo que era el cordón sanitario. Esto que vino a pasar cuando nosotros empezamos con las emisiones radiales en un programa que se da los viernes, en un espacio en donde fue creciendo de media hora a una hora, inclusive llegamos a superar la hora, donde cuestionábamos varios planteamientos en cuanto a prevenciones, cuidados y dar la voz. Eso es lo importante que nosotros queríamos rescatar, traer cierto alivio para que se escuchara nuestra voz, esta voz desde dentro, donde los jóvenes de Chelichi, que es Iriel y Lucas, estuvieron dando su acompañamiento también, igual yo de parte de Barrio Toa, y que se escuchara todo lo que estaba pasando en la realidad nuestra. Y fue importante para mí aprovechar este momento en donde me invitaron, yo creo que inició en junio, si me acuerdo bien, y hasta la fecha. Me fue muy productivo porque eh, eh, traer esa realidad social que a veces se comenta o se cuenta desde otra intencionalidad, eh, porque como decía el expositor, que hay cuestiones que siempre se rescata lo malo dentro de los barrios populares. Nosotros somos también pueblos originarios y en ese contexto pandemia fue bastante chocante todo lo que pasó. Entonces fue muy importante que nuestra voz se escuchara y traer propuestas y traer temáticas que pudieran traer cierto alivio a los vecinos, las vecinas, y también que se escuchara también una parte nuestra de lo que nosotros vivíamos, la realidad,
Y nada, yo agradecida con el espacio que se nos dio y creo que es algo bueno aprovechar el poco acceso que tenemos de herramientas y recursos para poder comunicar esa parte importante de parte nuestra. Siempre en el contexto pandemia se inició esto, pero visualizamos o proyectamos continuar a futuro y ojalá se continúe. Hay jóvenes que están interesados y la verdad que la intención es sumar, la intención es que esta parte y herramienta importante de comunicación se valore dentro de la comunidad y que los jóvenes mismos, más jóvenes, puedan tener ese acceso y poder ellos expresarse también de la manera en que lo sientan y de las temáticas que les interesen para que ellos puedan tener un espacio que muy pocas veces se da y que yo lo cual estoy agradecida. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por el aporte y por comentar tu experiencia en este programa que tuvo relevancia acá en la provincia, ya que digo, fue la voz de quienes nunca o en muy pocas oportunidades tuvieron voz. Digo, en esto, César, también digo, hace no mucho tiempo incursionaste en la radio. Digo, Sí. ¿cómo fue, digo, eso de acercarte a esta herramienta? Digo, ¿qué te generó, digo, esto? No, fue una experiencia interesante, nueva para mí, que me sirvió un poco para poder desarrollar con más tiempo algunas ideas, poder charlar con personas de distintos ámbitos, desde artísticos a políticos, y fue un espacio que fueron 12 programas que los disfruté mucho porque creo que se generó un espacio de pensamiento, de intercambio de ideas, de charlar de lo que justamente yo digo que hace falta charlar más, ¿no? Pero vuelvo a la palabra que para mí es fundamental, que es una herramienta. Fue una herramienta más, como lo es lo audiovisual, como para otra persona puede ser la música, como para alguien puede ser estudiar alguna carrera. La, el, eh, el fin es similar, los medios quizás cambian, pero en particular la experiencia de la radio sirvió un poco para profundizar más, ¿no? Lo que está en mis películas o en mis libros de poesía. Bien, ahí en relación a esto también, digo, hay algunas experiencias que iniciaron hace no mucho tiempo, pero que, digo, tienen esto que mencionás, digo, esta cuestión de poder, digo, tener esa herramienta, contar con esa herramienta para expresar muchas cosas que uno quiere. Y esto se lo hace desde el contexto de encierro, digo, hay un programa acá en la provincia, digo, hay también actores que están involucrados en esta cuestión y que me parece también que está bueno que puedan compartir lo que sienten, lo que sintieron con este programa. Katia. Y por ahí, antes de continuar, me parecía interesante lo que mencionó la colega Laura al principio, con respecto a que una compañera que también está presente comenzó a gestar, digamos, este proyecto. Creo que dijo que era Rocío Navarro, creo que está por acá, así que me gustaría escucharla por ahí si quiere agregar algo a lo que ya comentó Laura con respecto a cómo surgió la idea, cómo surgió el proyecto y sobre todo cómo lo fueron gestando y gestionando desde los inicios. Bueno, dice que está con mucho ruido. No, sí está, disculpen, está con mucho ruido. Por ahí, Laura, si vos nos podés comentar acerca de cómo comenzó el proyecto, porque si bien te enfocaste
en cómo trabajaron, en cómo se fueron desempeñando por ahí. Sería interesante que nos comentes, aunque sea brevemente, cómo surgió la idea, cómo se organizaron y sobre todo cómo fueron por ahí seleccionando ciertos temas o ciertas problemáticas que fueron reflejando en la radio, cómo se hizo ese proceso de selección, cómo se seleccionó también a las personas que fueron participando. Bueno, más o menos esto nació en marco de una mesa de trabajo intercultural que se dio por el contexto pandemia, en donde varias áreas de salud integraban esta mesa, en lo cual nosotros también como pueblos originarios estábamos en esta mesa de trabajo intercultural. El programa fue impulsado por el Programa de Salud Integral de la Adolescencia del Ministerio de Salud de Chaco y hasta el momento cuenta con el apoyo de UNICEF. Todo nació desde esta base, desde este encuentro intercultural que se dio, del trabajo cooperativo que hicimos todos, colaboramos en cierta manera, para salir del problema que teníamos de mucha situación COVID en nuestros barrios. Y nos fuimos conociendo y fuimos hablando y dialogando y viendo las maneras de cómo seguir haciendo este nexo de interculturalidad de lo que se venía haciendo. Y nada, nació desde esto, desde la interculturalidad, desde conocernos y ver las necesidades que hacía falta esa voz que no se escuchaba. Como ya dije, la mala prensa, no quiero meter a todos en la bolsa, pero sí estigmatizaba mucho a los pueblos originarios y nosotros fuimos muy señalizados, entonces de cierta manera nos dio una parte de apoyo a nosotros para poder plantear primeramente la comunicación desde dentro, esa voz que no se escuchaba y que traía mucho temor la gente, los vecinos nuestros de barrios lindantes. Somos alrededor de 6 barrios acá, indígenas, tenían ese temor, no sabían qué pasaba, entonces como que después fue menguando esa situación y gracias a que más o menos, no puedo decir que volvimos a la normalidad porque seguimos fase uno, pero volvimos a recuperar cierta armonía entre estos barrios porque era mucho conflicto de discriminación y de estigmatización y valió la pena por lo menos para mí poder dar las debidas aclaraciones en cada programa y los temas se planteaban una semana antes, de acuerdo a una agenda que veníamos haciendo en conjunto en esta mesa intercultural, en donde se proponían, a veces coincidían temáticas en cuanto a contexto, por lo menos lo que nosotros hablamos, el Día de la Mujer Indígena, lo que fue el 11 de octubre, el último programa fue en marco a esto, a una fecha importante para nosotros como pueblos originarios, el 11 de octubre, como el último día de libertad. Después van guiándose en esa temática en cuanto a lo que queremos comunicar y a lo que se va viendo en esas charlas y en donde sugieren tanto personas criollas como indígenas sus ideas, sus posturas, sus maneras de dialogar y cómo comunicar lo que queremos comunicar. Y a mí me llegó la propuesta desde esta mesa. El programa inició con Iriel Núñez y Lucas Aguirre. Ellos son jóvenes de Chelillí que lamentablemente hoy no están porque tienen complicaciones del celular. Y bueno, yo por suerte estoy comunicada con este todavía. Y nada, fuimos interesándonos en conjunto, no nos conocíamos si bien de cierta manera de vista, porque somos del barrio, pero nos fuimos conociendo en todo este trayecto. Y nada, desde ese lado le puedo hablar sobre cómo yo integré este programa, pero surgió del interés mismo de los jóvenes que querían tener esta capacidad de poder utilizar una herramienta muy importante que es la comunicación y Está. que sirvió bastante.
Sí, Laura. Calma. Un poco. Así que te un costo básico. Sí. Muchas gracias, Laura. Me parece que esto está bueno, también una de las cuestiones que por ahí que por ahí abordaban en cuanto a las temáticas del programa que conducía, tienen que ver con esto de mostrar no solamente, digo, la cuestión de las problemáticas que son necesarias y que hay que visibilizarlas, digo, me parece que es una cuestión que no está en discusión, digo, pero también, digo, hay otra parte que la mostraban, que obviamente, digo, en los medios de comunicación hay una invisibilización que tiene que ver con esto de los proyectos que van surgiendo y que tienen los pibes y las pibas en cada barrio de la ciudad de Resistencia y de toda la provincia. Y en esto, digo, me parece que también está bueno, César, digo, de qué manera se va rescatando esto de los barrios, de que a través, digo, de estas herramientas literarias, a través del cine, a través de la radio, se pueden ir rescatando estos proyectos y estas ilusiones que hay en cada pibe y cada piba. Sí, bueno, es un poco como lo que decía al comienzo, ¿no? Existen, no es que no existen, pero nos hacen creer que no existen estos espacios, que no existen estas actividades, que no existen estos acontecimientos de por sí políticos que no son para nada pequeños para mí, que es el hecho de que una comunidad se cuente a sí misma como quiere, ¿no? Como quiera, eh, creo que es algo muy alentador saber que existen esos tipos de encuentros, y más alentador aún lo que decía recién la compañera, de que la iniciativa haya surgido de los chicos mismos, ¿no? Eh, a pesar de que quizás puedan tener una realidad material adversa, seguramente muy, muy lejana de la realidad de Buenos Aires, porque por más que esto sea una villa, está en un contexto urbano. eh, Creo que lo importante es cómo eso sistematizarlo, cómo lograr que se mantenga en el tiempo, se afiance en el tiempo, crezca, ¿no? Y que no queden como cosas sueltas que cada cual hace que está muy bien, es igual, pero cómo transformamos todo esto en algo, ¿no? Más sistematizado, me parece que sería importante. Está presente también la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Guadalupe Mendoza, que también, digo, le vamos a pedir alguna reflexión al respecto, digo, porque se vienen trabajando mucho estas cuestiones mediante conversatorios virtuales, en este caso, digo, en este marco de pandemia, y que son interesantes, digo, también cómo generamos, digo, esta cuestión de estos espacios para la reflexión y para poder, digo, plantearnos estrategias y para poder, digo, mejorar en nuestro abordaje de las diferentes temáticas, para conocer y aprender. Lichi, ¿estás por ahí? Mauro, acá me gustaría por ahí, si no está Lichi, porque me parece que abandonó la conversación. Bueno, podríamos darle la palabra a Rocío, porque dijo que podía habilitar el micrófono un ratito, como para que nos comente, ¿sí? Por Buenísimo. favor, Rocío, te escuchamos. Ahí volví. Hola, buenas tardes. Está Buenas tardes. Lichi. La dejo. Nada, dale, Rocío.
Bueno, estoy rodeada de niños, por eso lo del micrófono, pero ahí les hagan un ratito de silencio. Nada, la verdad es que celebro este espacio, me parece muy rico todo el intercambio que se está dando. Fui escribiendo ahí algunas cositas en el chat, la verdad es que para mí es me pone muy feliz cada vez que le escucho contar la experiencia a Laura, porque creo que es quien debe contarlas. Yo sencillamente acompaño como trabajadora del programa de salud integral en la adolescencia, y creo que lo contó muy bien. Por ahí agregaba nomás que coincido con alguna valoración que hizo César respecto del espacio de diálogo y de escucha a los vecinos y a las vecinas, que por ahí se habilitan estos espacios radiales, ¿no? Donde el tiempo de la entrevista, pensando también en algunas cosas que compartió Conejo en los encuentros anteriores, es otro que no es el de la radio comercial, donde siempre, que es un poco la lógica de la tele también, donde siempre estamos apurados. Y en ese sentido, la verdad que para mí ha sido un privilegio poder escuchar a diferentes actores de la comunidad, o bien que están en diálogo con la comunidad de los barrios, para ir pensando también la salud de una manera realmente integral, o sea, donde no podemos plantear una estrategia desconociendo las problemáticas que están atravesando las jóvenes y los jóvenes ahí, desde el acceso a la educación, a una vivienda digna. O sea, hay un montón de aristas que afortunadamente han ido apareciendo en estos 19, 20 programas que se hicieron durante este ciclo. Y bueno, creo que sí, que como también decía César, el desafío es pensar cómo darle continuidad a estos espacios y cómo poder seguir acompañándolos cada uno desde su rol. Eso nada más. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Rocío. Lichi. Sí, disculpen, pero como hacía mucho tiempo tengo malísima señal y estoy siguiendo por el celular. El Wi-Fi no funciona. Bueno, yo quiero agradecer a César, quiero agradecer a Mabel, a Laura, que nos han compartido sus experiencias, así como las reflexiones de Rocío. Bueno, tenemos que ver también cómo se sostienen estos espacios de encuentro y decir que pude registrar dentro de esta comunicación tan plena de parásitos, ruidos parásitos, ¿no? Algunos conceptos de César, a quien sigo hace muchos años. Gracias. Sí. Cuando eras Camilo Blajakis. Lo sigo siendo igual. Ah, bueno, el hombre de las y sí. Múltiples filiaciones, identidades, bueno. Depende para qué, a veces soy Camilo y a veces soy César. Bueno, hay algo dos o tres cuestiones que yo quisiera remarcar para incorporarlas nosotros. César, hablaste del poder de ser sensible, creativo. Yo creo que eso es un derecho de todo ser humano, el derecho a ser sensible, el derecho a ser creativo, ese derecho que decía Camus, el autor de La Peste, de todo niño a descubrir el universo. Qué hermosa frase. No, es una frase que a mí me caló muy hondo. El derecho a descubrir, bueno, hoy podríamos decir los universos, ¿no? Los pluriversos. Y que en esto el arte es una herramienta. Es una herramienta, todos los lenguajes artísticos son una herramienta
Y, y me parece que es muy importante los trabajos que se hacen con todas las limitaciones del caso, pero desde distintos lugares, incluso del Ministerio de Educación, para que, como vos dijiste también, haya historias contadas desde adentro. ¿Sí? Y en el caso de las dos colegas jóvenes que hablaron, una desde el barrio Mapic, Mabel, Laura desde el barrio Toba, bueno, es un proceso que lleva su tiempo, pero que ya es visible. Las voces indígenas hablan por sí mismas, ya no son habladas. Y cuando son habladas, lo reclaman. Como dicen, el derecho a ser su propia voz. Eso habla muy bien, perdón que interrumpa, pero habla muy bien de, seguramente debe haber muchas críticas, ustedes conocerán más desde adentro, pero por lo menos se ve que hay una intención desde a nivel estatal de que esos espacios existan, digo, no me parece menor, creo yo, que el Estado por lo menos esté abierto a eso, porque Argentina yo creo que es un país que niega, debe ser de los países sudamericanos que más niega sus raíces de pueblos originarios, ¿no? Que es completamente negada la raíz plurinacional, y que el término pluricultural o lo que fuera esté presente en distintas actividades a nivel simbólico, es muy importante porque lo simbólico también es algo material, es algo real, el discurso es simbólico, pero sin embargo le puede cambiar la vida o arruinársela a alguien, ¿no? Quería poner ese pequeño paréntesis. Digo que no es una lógica que puede estar bien también, la lógica ONG o la lógica de la solidaridad o de la caridad. ¿Sí? No, prefiero algo que es que por lo menos surge de un ministerio, que surge de alguna subsecretaría. Para mí eso es determinante. Bueno, César, justamente ni la solidaridad, ni la generosidad, ni la caridad, estos son derechos que se reconocen en el marco de la reparación histórica. Justamente, bueno, creo que se ha avanzado mucho, pero todavía nos falta, pero se ha avanzado, y desde la lógica esa de reconocimiento, ampliación de derechos, como nos enseñó nuestra vicepresidenta actual, es un concepto muy fuerte el de ampliación de derechos, y bueno, estamos trabajando en esto prácticamente desde el año 2007. Otra cosa que me parece muy importante, que estas historias contadas desde adentro y por sus propias voces, sí, es verdad, hay que mostrarlas, porque como bien dice la sociología, lo que no se ve no existe. Y deben ocupar la escena. Todas estas producciones que hacen, por ejemplo, que hacen las chicas acá, pero también en el interior hay otras radios comunitarias y que están cumpliendo un papel muy importante en estos tiempos inciertos, y que hacen un trabajo realmente significativo. Y creo que por ahí está el llamado profesor Bres Palacio, bueno, que fue el que animó los primeros talleres de radio, justamente, y me permitió a mí, que no soy ni una especialista ni una experta en el tema, tomar nota de la vitalidad con
todas las limitaciones que hay en ese momento, en que estas radios durante 3 años fueron desatendidas, pero toda la vitalidad, bueno, y surge desde la radio, como desde las expresiones artísticas, ¿cómo decir? Muestran esa riqueza pluricultural, plurilingüe y pluriespiritual de nuestra provincia. Eso que mencionás, Lichi, justamente digo, con respecto al profesor Bres Palacio, teníamos pensado, digo, darle la palabra como para que haga un cierre, luego, porque digo, fue un actor importante en esta etapa de talleres que bueno, que la semana pasada tuvo su tercer encuentro y que probablemente continúe. Ahora, digo, me parece que estaría bueno también que puedan comentar, digo, esto que mencionaba hace un rato, digo, el trabajo que vienen realizando desde el contexto de encierro. Katia los puede presentar. Sí, Mauro, al trabajo que estaban realizando dentro del contexto de encierro en radios. Sí, ese mismo. Bueno, acá voy a buscar. Igual, mientras tanto, me gustaría que nos vayas comentando, Mauro, bien de qué se trataba ese trabajo, porque si bien me comentaste que se trata de un programa radial, por ahí, acá lo busco. Hola. Sí. Acá los tengo, sí. Claudia Tofanelli, que coordina el proyecto de radios, y Carlos Rodríguez, docente de contextos de encierro y uno de los locutores. Sí, buenas tardes. Está Jessica González también, que forma parte del equipo de producción del programa. Pero bueno, primero agradecer por el espacio y por la riqueza que tiene poder encontrarnos en este espacio y poder atravesar y caminar todas estas experiencias que están contando Laura y las demás compañeras y compañeros. Este proyecto nació, así como contaba Laura, de la necesidad de poder estar cerca, de alguna manera, de los alumnos, pero no solo de los alumnos, de todas las personas que están privadas de la libertad en el contexto de pandemia. Lo pensamos, nos imaginábamos con los docentes del proyecto Horizontes de Inclusión, que es un proyecto especial. Bueno, ellos muy atravesados por el proceso de no poder estar junto con los alumnos. Entonces, a partir de ahí, nos imaginamos algo que, bueno, que gracias a todo lo que le venimos poniendo, hoy ya es el tercer programa que está en el aire, que está siendo escuchado por... hay 1.500 alumnos en contexto de encierro en toda la provincia, en 5 localidades, y tanto Carlos como Jessica, que están presentes aquí, son los que coordinan un poco el programa, así que yo quería hacer esta presentación y dejar que ellos cuenten qué es lo que está haciendo la radio, qué es lo que está haciendo el Estado, como parte de una herramienta más para hacer inclusión, y más que nada para atravesar y sostener la vincularidad con los alumnos. Gracias, Claudia. Sí, gracias, Claudia. Acá entonces los escuchamos a Carlos Rodríguez, docente de contexto de encierro y uno de los locutores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están, César? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, un gusto. Pasé de profe de educación física a locutor, así que imagínate cómo estamos. Mirá, qué grande. Yo estoy hace 10 años en contexto de encierro, en el proyecto Horizontes de Inclusión, pero estoy hace 10 años ya. Así que tengo recorrido varias cárceles, varios centros de detenciones,
Y esto es muy, muy motivante, muy, muy lindo, porque tenemos que pasar de yo, en mi caso, en mi carrera, en mi materia, dar educación física a través de la radio. ¿Sabés lo que es eso, no? Claro. No, Expresar ni a través idea. de la radio, bueno, ni idea, bueno, con esto estamos avanzando como si fuéramos al 1000%, tanto para los de literatura como para los profes de otras materias, pero lo mío especialmente es muy motivante, dar educación física a través de la radio y expresarme para que mis alumnos o mis estudiantes, como le digo yo, una vez que pasé las rejas, yo soy el profesor de educación física de mi estudiante, ¿sí? Y le doy todo mi conocimiento, todo lo que puedo, y con eso estamos muy, muy, muy metidos ahora. Te quería comentar un poquito cómo es el tema de la radio. Los lunes y los miércoles estamos saliendo ahora. Los lunes hacemos la parte de primaria y secundaria, y los miércoles estamos con el nivel terciario, con otros institutos. Bien. Sí. No sé si Jessica, ¿querés comentar algo? Jessica González. Sí, a ella también la tengo. Si por ahí está, la escuchamos. Recién iba a hablar, pero se me Buenas cortó, me tardes. parece. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, me dedico, mi especialidad sería en biblioteca. En este momento estoy trabajando en una cárcel que es juvenil, donde los menores de edad tienen conflicto con la ley y se los alberga ahí en ese lugar. Y en este tiempo de pandemia hemos trabajado con los docentes a través de las redes sociales y también a través de la radio, que es un modo de llegar a los alumnos y también que ellos nos puedan escuchar y escuchar a sus familiares que están, porque como estamos que ellos no pueden salir, no pueden acercarse a sus familiares a verlo, es una forma de llegar a ellos. Por esto surgió todo este proyecto, esta iniciativa de hacer radio. Y estamos trabajando con docentes de todas las materias, de todas las áreas, para que ellos puedan aprender también, tener conocimientos en nivel primario, secundario y, como dijo Carlos, en nivel terciario también. Qué interesante, digo, esto, para comentarlos. Sí, Carlos, perdón. El programa, nos dijimos, o sea, el programa se llama La Ventana y podemos escucharlo a través de iVoox. Están cargados ahí los programas, así que pueden escucharlo tranquilamente. Y tomamos también de otros programas que se están haciendo en otras provincias, tomamos algunos materiales y, por supuesto, más los materiales de nuestra zona. Como estamos llegando gracias a las radios que nos hacen la difusión en el interior del Chaco, Charata, Castelli, Saespeña, estamos llegando en varias radios, así que tomamos todas las cosas para seguir avanzando en esto. Sí, decime. No, iba a decir que qué bueno, digo, esto de poder comenzar otra vez a recomponer, digo, esos programas, a poner en pie nuevamente eso que lo habíamos perdido, digo, porque como mencionaba, digo, al comienzo César, digo, esto tiene que ver mucho con un estado presente, un estado ausente, y me parece que, digo, ahora muchas de esas cuestiones están volviendo a ponerse, a trabajarse, digo, y a generar esos espacios necesarios que le permiten, digo, en este caso, bueno, a quienes están privados de su libertad, poder tener voz también. Muchas gracias por compartir la experiencia. A mí me queda ahí una pregunta ahí para César, que tiene que ver con esto de los medios de comunicación. Me parece que por ahí también hay un tema a desarrollar en cuanto a la carga, digo, de estigmatización que generan y cómo, digo, cómo se combate eso, digo, cómo se puede hacerle frente a eso que, digo, a diario se vive, digo. Una de las cuestiones, digo, que por ahí, digamos, que capaz que te jode, digo, esto de la insistencia que tienen los medios de comunicación en relacionar, digo, van a hablar esto de pibe chorro a poeta, digo. Esta cuestión de
de ensañamiento que tienen y que pretenden, o en el mejor de los casos, por ahí inclusive también se cae en lo de en romantizar la cuestión de la privación de la libertad. Digo, ¿cómo ves esa cuestión? Digo, ¿cómo se combate eso? ¿Qué te genera? Digo, que por ahí esos medios de comunicación insistan en este tema. No, bueno, es muy interesante el planteo. Yo creo que, bueno, hay que saber que los medios de comunicación tampoco son un ente que tiene vida propia, sino que se van retroalimentando también de lo que la sociedad quiere de esos medios, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde hay todo un bloque de la población donde si los medios no le dan lo que quieren escuchar, van a cambiar de canal. Entonces ya llegamos a un punto casi de no retorno, entonces los medios no van a cambiar porque van a cambiar o sea, los medios van corriendo atrás de la sociedad. Fíjate con la cuestión del feminismo, con la cuestión de muchos temas que no estaban en los medios, que estaban en la realidad pero no estaban en los medios, y que los medios tuvieron que ir incorporando desde la demagogia para no quedar como tan expuestos, ¿no? En eso son muy astutos. Yo creo que la forma, bueno, es generando espacios que sean medios de comunicación alternativos, generando, bueno, como dije antes, radio, música, el medio de expresión que sea. Y yo creo que fue un punto muy importante es en los lugares más microscópicos de nuestra cotidianidad, de nuestras relaciones y de nuestros vínculos, plantear esto y que no quede, porque si no son todos temas que hablamos siempre entre los que más o menos pensamos parecido o que trabajamos en situaciones parecidas, y después en una cena familiar se habla de fútbol o se habla de cualquier cosa que no tiene nada que ver con esto. Y yo creo que ahí, digo, en cada rincón de la cotidianeidad, tratar de meter bocados, que es muy difícil, ¿no? Porque vos quizás tirás una idea y te responden violentamente de un propio familiar, salta como, no sé, como loco, y bueno, pero yo creo que es ahí, no quedarse solamente en algo de claustro, bueno, de esto se habla solo entre la gente, no, en cada segundo, en los confines de nuestro día a día, a nuestros hermanos, hermanas, parejas, primos, primas, porque eso somos la sociedad, somos nosotros y nosotras. Entonces yo creo que ahí como un de boca en boca, porque mucha opción no hay, salvo que, bueno, vuelvo para atrás, que el Estado empiece a generar esos espacios. Pero fíjate cuando surgió la ley de medios o cuando surgieron iniciativas para democratizar un poco la cuestión monopólica, no solo a nivel empresarial, sino monopólica discursivamente, es decir, monolítica en sus enunciados, separan el país, generan violencia. Entonces es un tema complicado, ¿viste? Hay un documental que salió en Netflix que está hablando mucha gente, ¿no?, sobre las redes sociales y el nivel de maldad, el nivel de oscurantismo que tiene cierta gente con poder. Uno cree que no existe, y existe, y es lo que gobierna este mundo, ¿no? En cualquier país, que es lo que muestra ese documental, no se salva el primer mundo. En el primer mundo también los medios son igual, tienen una guerra, obviamente que en países menos desarrollados tienen otra capacidad de fuego, ¿no? Pero es algo global. Entonces, bueno, también es un momento de la historia, más la pandemia y todo, donde
creo que se está definiendo un poco hacia dónde va a ir el siglo XXI, ¿no? Lo que queda. Y vamos a ver qué rol, qué figura, de qué forma se adaptan los medios a este tiempo que se está definiendo sobre la marcha, ¿no? Eso creo un poco de los medios. Lo perdimos al... No, Mauro está hablando, pero está silenciado. Ah, no, yo creo que eso, por eso digo, todo espacio, por más que sea pequeño frente a una gran radio, no importa, no importa. Hoy con internet hay que aprovechar también la posibilidad que da internet de llegar a cualquier lado. Obviamente después están los temas de señal y eso, ¿no? Y hay muchos lugares que no existe internet hoy en día, en el 2020, pero no hay que quedarse en la queja de algo que ya sabemos cómo es, ¿no? Porque a nadie le sorprende decir los medios hacen mal, creo que lo sabe todo el mundo. La certeza esa no va a cambiar, pero si nos quedamos solo en la queja es como una cuestión impotente casi, ¿no? No hacemos nada. Es importante, pero bueno, hay que inventar la alternativa. Ahí en esta cuestión me parece interesante escucharlo al profesor Bres Palacios, que justamente sobre esta temática veníamos charlando y él generó digamos, un montón de puntos para abordar la cuestión de los medios de comunicación. ¿Estás por ahí, Conejo? Conejo le decimos, así que el Conejo es el profesor Bres Palacios. ¿Se escucha? ¿Se escucha o salgo como un animado? Sí, yo lo escucho bien. Sí. No, el micrófono está un poco choto ya y por ahí sale como si hablara como dibujo animado. Bueno, Camilo, la verdad que un placer escucharte. Creo que los talleres que tuvimos, los encuentros que tuvimos antes, si hubieran estado precedidos por tu intervención, le hubieran dado otro color también, ¿no? Pero como van a continuar, parece que Lichi quiere continuarlos. La verdad que me gustó y me emocionó mucho escucharte. Camilo te llamo porque sé que puede llegar a ser tu nombre de guerra, pero me gusta más lo alternativo que lo legal. Hay algunas cosas que me surgieron de la intervención de Camilo y de las compañeras y los compañeros que están trabajando en medios en lengua originaria, que me parece que por lo menos me patearon un poquito la cabeza, digamos, en el buen sentido. Y yo siempre, cuando lo escuchaba a Camilo, con su experiencia de haber estudiado en contexto de encierro, yo mucho tiempo en mi vida me sentí muy esquizofrénico, porque el ser docente y ser periodista era como tener, ser dos diferentes, ¿no? Bifronte. Más que bifronte, era casi esquizofrénico, Camilo. Y hasta que me llegó una propuesta de tener 2 cátedras en la carrera de comunicación social en la U7, perdón, no, en la, ¿cómo se llama? Lo que está acá a la salida de la terminal del 8, chicos. El Caidía. El Alcaidía. Y la verdad que no solamente fue mi mejor año como docente, sino también mi mejor año como periodista, y por fin pude ser uno. En aquel momento yo decía, siempre traté tratamos los docentes, ¿no? de aproximarnos a la parte del mundo en la que viven nuestros alumnos. Nuestros estudiantes viven en un barrio, en un contexto social, en un contexto económico, en un contexto familiar, que siempre es particular. Cuando empecé mis cátedras en la Alcaidía, hasta se me llegó a pasar por la cabeza la idea de quedarme internado un fin de semana para poder vivir la experiencia de mundo que vivían mis alumnos. Cuando se lo comenté, me desalentaron ellos, digamos. Y
y me desalentaron porque me decían, nosotros ya no necesitamos que se nos sume uno más, sino que alguien de afuera nos comience a mostrar cómo vamos a hacer en el mundo de afuera. Y eso me pareció un argumento muy, muy fuerte, digamos. Entonces desistí de la idea, pero a mí me hubiera parecido igual interesante. La reflexión que me disparaba también es esto de que me parece que la pandemia convirtió al mundo en un lugar alternativo, porque nos mandó en cana a todos. Y en este sentido creo que no hay diferencia. Yo tenía un alumno en la alcaldía que yo le preguntaba qué aproximación física tenían a la afuera, y me dice la reja es miramos el cielo, vemos el afuera, y eso nos ayuda. Y yo pensaba hoy, qué diferencia hay hoy en pandemia de mirar la realidad a través de una reja, a través de una ventana o a través de una pantalla. Hay diferencias, obviamente, no es lo mismo estar privado de la libertad que estar encerrado en la casa, que poder tener la tecnología para acceder. Pero me parece que esto plantea, porque el mundo en cuarentena se está preguntando si vamos a salir de esta pandemia mejores o peores. Bueno, mi tía Carmen diría que los malos saldrán peores y los buenos saldrán mejores. Pero ni soñar con un mundo de buenos, porque los hay, pero también están los malos. Y van a seguir. Y en este momento, y en esta pandemia, creo que los malos se perfeccionaron, ¿no? Total, comparto, coincido con esa mirada. Claro, porque digo, si uno se pone a mirar, el otro día yo hacía un reclamo por mi línea de personal, y le decía a la chica que me atendió, que no tiene nada que ver de ser empleada de Magneto, pero le decía, mira, Magneto, quiero comprar un equipo y me da una financiación por la página de internet de comprar un equipo de 50.000 pesos en 6 cuotas. Pero no me vas a decir que Magneto, dueño del país, no puede largar un plan de financiación de 35 cuotas sin intereses. No te lo puedo creer. Y bueno, esas peleas así absolutamente perdidas, estas batallas perdidas, siempre las doy por diversión. Creo que también es cierto que el mundo no va a ser igualitario después de la pandemia, pero va a ser diferente. Y esa diferencia va a pesar para el bueno, para el malo, para el mudo, para el que habla, para el que tiene poder y para el desempoderado. Me parece que es un mundo en el que va a tener que, no va a tener que descubrir sus voces, sino vamos a tener que construir voces que hablen de ese mundo y preguntarnos cuál será la voz de los mundos posibles que vamos a enfrentar. Entonces, esto a mí como periodista investigo mucho lo que es la comunicación, y me parece que si bien es cierto que estamos frente a propuestas alternativas muy válidas, rescatar lo que se hace es primordial, pero también reconocer que hasta que desde estos medios no comencemos a construir una conciencia comunicativa que dispute el negocio de las empresas de comunicación que están hiperconcentradas en nuestro país, nuestras luchas siempre van a ser desde la periferia, siempre van a ser periféricas. Entonces me parece que hay que cambiar este mundo en donde en la Argentina, después de 4 años del Macrato, se ha construido la libertad de empresa y ha prevalecido por encima de la libertad de prensa, y nos hacen creer a nosotros que la libertad de empresa de Magneto es nuestra libertad de expresión, de comunicación y de información, que es nuestro derecho. Y esto no es un mito, esto es una realidad de conciencia colectiva que tenemos que enfrentar los comunicadores populares, ¿no? Me parece que ahí hay una de las claves para pensar esto. Porque en realidad
la comunicación nunca es un fenómeno aislado de la política. No de la política partidaria, sino de la política, o sea, la manera en que los pueblos conducen su destino. Y creo que hemos pasado del État c'est moi, o sea, el Estado soy yo, del siglo XIX, a el État est nous, o sea, el Estado somos nosotros. Eso es lo que creemos nosotros, lo que queremos creer. Pero en realidad nosotros no somos el Estado, porque lo que hay en esta primera mitad del siglo XXI, tercer milenio, en realidad ils sont l'État, o sea, ellos son el Estado. Hay un poder real que está oprimiendo el poder político, y el poder político está siendo impotente, y más aún en el contexto de pandemia, para desarticular, por ejemplo, el gran monopolio que existe en la comunicación de masas en nuestro país. Buscar los modos de comunicación me parece que son buscar modos de expresión. Hoy por hoy nadie recurre a un medio masivo de comunicación, sea gráfico, sea radial o sea televisivo, pero centrémonos en la gráfica. Nadie abre un diario de papel o digital para informarse, porque la información ya no está en los medios de comunicación, están en Google, está en Internet, está en el aire. Y es una información que es omnipresente y tiene un acceso universal, no tan universal, porque está visto que Google, por ejemplo, o cualquier servidor de búsqueda, tiene sus propios parámetros de búsqueda, ¿no? Por eso el caso de la vicepresidenta en el juicio contra Google. Sí, no son para nada inocentes, justamente por eso mencionaba el documental de Netflix donde muestran bien, bueno, esa empresa Cambridge Analytica, cómo intervino en las elecciones de Brasil, acá en Argentina, lo que se llamó y se llama realmente una guerra psicológica es. Y el nivel de concentración que hay en Argentina es único en el mundo. Ni siquiera los países más predadores como Estados Unidos tienen leyes un poco más antimonopólicas, ¿no? Acá es real que el grupo Clarín es dueño de todo, de realmente todo. Es como lo que La Nata dijo en su momento cuando era el otro La Nata, ¿no? En el famoso pizarrón, ¿no? Estos tipos son los que deciden tu gusto, tu pasión, tu emoción, los que te van a determinar tu trayectoria, determinan todos. Y el pizarrón era inmenso y era una cadena que estaba toda unida en todas las provincias, hasta en los pueblitos más chiquitos. Pasa que, bueno, obviamente que tiene que, si hubo una voluntad del gobierno en su momento con la ley de medios, pero la reacción fue tremenda. Y no solamente la reacción, sino que después de, primero que la ley de servicio de comunicación audiovisual fue una de las pocas leyes de nuestro país que se construyó desde foros en todas las provincias, en todas las localidades. Exactamente, yo me acuerdo, fue muy interesante. Nació de una construcción, inclusive en espacios de encierro, también se realizaron los foros, y es una ley que después de ser promulgada, pasó por el cernidor hasta de la Suprema Corte de Justicia, que avaló la total constitucionalidad de la ley. Pero bueno, después vinieron los vientos macratales y con un DNU suspendieron algunos artículos de la ley. Creo que en el proyecto nacional y popular esta es una deuda que hay que, no sé si darle urgencia, pero sí no borrarla de la agenda, ¿no? Y me parece que, vos decías Estados Unidos, en Estados Unidos el dueño de un diario no puede tener un canal de televisión, ni puede tener una empresa de cable, ni puede tener una radio. Acá tienen todo eso y encima internet, telefonías por celular, ¿no?
Y no solamente eso, sino que ahora hay empresas satélite que se están apoderando de las mega empresas alimentarias. Entonces, este monopolio ya es de unas proporciones absolutamente dantescas. No sé si vamos a... se va a poder destruir un monstruo tan grande, pero sí por lo menos no hay que abandonar la lucha, ¿no? Totalmente. Y la convicción de que sin esos monopolios el mundo sería mejor, porque sería más equitativo, porque nos reconocería más derechos, porque a mí me parece que también con las leyes hay un problema, ¿no? Que a veces se quedan en puros textos declamativos, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura chaqueña, que es una cultura que el país quizás ve como una provincia en donde se integra y se respeta a las poblaciones originarias. Fíjense que nosotros tenemos una ley y la Constitución, una ley que reconoce la propiedad preexistente de los pueblos originarios respecto de la tierra, ¿sí? Pero el impuesto inmobiliario lo seguimos cobrando los blancos. O sea, te reconozco el derecho, pero el usufructo sigue siendo para este lado del mostrador. Entonces, cuando una ley se convierte en un texto puramente declamativo, se vuelve ofensivo y se vuelve opresivo para el oprimido, y se vuelve una arma muy potente para el opresor, porque nuestros hermanos con Mocoy y Huichiles no necesitan que nosotros les reconozcamos los derechos. Lo que necesitan es poder ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades que cualquier otro habitante de nuestra provincia. Reconociendo que ellos son preexistentes, que ellos fueron 500 años esquilmados y que nosotros en realidad estamos como descendientes de aquellos que los despojaron de sus territorios, de su cultura y de la hegemonía espiritual que tienen estos pueblos. Entonces, me parece que también ahí el empoderamiento no es solamente conseguir que el Congreso sancione textos, sino que el pueblo comienza a construir una conciencia tan fuerte que a la hora del ejercicio de los derechos se vuelven objetables, ¿no? Pero el ejercicio concreto de los derechos. Bueno, me parece como que por ahí mi mundo, que es la radio, mi mundo imaginario, que es la radio, siempre digo que la belleza se ha perdido en la televisión, la belleza de la comunicación se ha perdido en la televisión, la dignidad del periodismo se ha perdido en la gráfica, pero la magia de la comunicación masiva todavía sigue latente en la radio y sigue vigente. Entonces, creo que no es un medio cualquiera, creo que es una posibilidad muy interesante, y en el caso de las radios escolares, son un instrumento político-pedagógico de una intensidad y de una potencia que supera lo imaginable si podemos y si sabremos construir redes que sustenten una comunicación, reconociendo la comunicación y la información como derechos humanos. Esto, digamos. Estos son los disparadores que me fueron saltando a medida que escuchaba, ¿no? No, comparto plenamente que hay que seguir igual, hay que seguir. Que saber que somos mucha más gente de la que creemos, la que apostamos a esas cosas. Después puede haber matices, detalles, pero como que hay un gran sentimiento colectivo, pero nos hacen creer que no existe, que es todo una porquería, pero hay que seguir contrarrestando desde su lugar y también todo junto y a la vez sabiendo que si esto no se transforma en algo estructural, pasa a ser un poco inofensivo también, ¿no? Pero hay que seguir. Y de encontrarnos se trata, me parece también, me parece que es clave poder
encontrarnos en estos espacios y en otros que son en principio son alternativos, digamos, y nuestra intención es poder, digo, que eso llegue a todos los lugares posibles y poder, digo, generar esos lazos que nos permitan, por lo menos, digo, hacerle frente desde nuestros lugares a esos monopolios y esos formadores de opinión, digo, que generan situaciones, digo, como la que mencionaban, digo, de que haya arribado, digo, al gobierno un empresario que nos hizo pelota, digo, básicamente desde ese lugar. César, no sé cuál es tu disposición de tiempo, pero por ahí estaría bueno, digamos, que comentes qué es lo que estás haciendo ahora y porque tengo, digo, la información de que mañana vas a presentar, no vas a presentar, sino que se va a transmitir uno de tus documentales, de tus creaciones. ¿Es así? Sí, bueno, de tiempo yo ya casi tengo que ir a buscar a mi hija, pero sí, desde hoy a las 12 y un minuto, durante todo el 17 de octubre, que casualidad o no, pero el Malva programó la película el 17 de octubre, y en el sitio del Malva se va a poder ver Lluvia de Jaulas, que es mi última película, que refleja mucho de lo que salió hoy, desde otro tipo de historias, desde otro tipo de lógicas de historias, una apuesta estética también para contrarrestar la forma en que se ha representado siempre históricamente en el cine, en la televisión, a los jóvenes de los barrios populares. Es una película que intenta retratar y hacer pensar. Después, obviamente, están todas mis ideas cinematográficas, formales, pero bueno, es una película que habla de un tema muy concreto, que es cómo es la vida de la juventud en la villa. Y hay algo que dijo una compañera, creo que trajo el concepto de vitalidad, y la película creo que tiene eso, pero no, por algo que dijiste vos muy bien, no para romantizar. Digamos, yo digo, ¿no? Hay un vitalismo en los barrios populares que es incoherente con los síntomas, ¿no? Digo, vos tenés un hacinamiento, vos tenés lugares donde no hay agua potable, donde no hay acceso a servicios básicos indispensables, y sin embargo hay una vitalidad, hay unas ganas de vivir que es incoherente, ¿no? Lo digo irónicamente y no, digamos, sí, pero si con esa realidad material tendrías que estar un poco más depresivo. O sea, la gente que tiene todo asegurado va al psicólogo. O sea, sí o sí tiene que ir, porque si no tenés un problema te lo tenés que inventar. Y en estos lugares donde sobran los problemas, donde vos decís cuál es tu problema, no tenés millones para enumerar, casi no existe depresión, no existe el cuadro de la depresión en la gente de un barrio popular. Y eso es algo que no se ha investigado tanto, que no se le presta atención, ¿no? Es decir, ni ese derecho, ¿viste? Ni el derecho a estar triste. Cada vez yo celebro, digo, me encanta la algarabía, el entusiasmo vital, pero bueno, tendría que ser una alegría también con lo material asegurado siempre, ¿no? Entonces, bueno, la película transmite eso, digamos, se ve esa alegría, se ve esa frescura, se ve esa espontaneidad de los pibes, porque sobre todo yo me enfoco en los pibes, varones, y a la vez se ve que son los mismos pibes que matan, la policía, que solo sirven para engordar reservas de expedientes y son una reserva de contenido para los medios de comunicación también, ¿no? Entonces, bueno, si mirá acá se ríe esto que el otro, bueno,
tal pibe murió, lo mataron. Eso tiene Lluvia de Jaulas también, o sobre todo, digamos. Buenísimo, eso lo vemos mañana. Desde las 12 y un minuto, cuando ya es sábado, cuando ya se cumple 75 años del acontecimiento histórico más importante de Argentina, se va a poder ver Lluvia de Jaulas. Buenísimo. Katia, ¿querés leer algunos mensajes que dejaron en el chat y vamos cerrando? ¿Te parece? Sí, hay unos cuantos. Voy a ir leyendo. Bueno, hace bastante tiempo Vivi Notagay de Colonia Origen dijo excelente trabajo de Mapic y Gran Toba. Nino Bres Palacio dijo creo que la pandemia volvió al mundo en un lugar alternativo. Bueno, Rocío Navarro, cuando estaba hablando César, dijo coincido con esto que señala César. Para nosotros ha sido muy emocionante que en una radio de gran alcance en Resistencia se escuche la lengua com. No es algo habitual. Claudia Tofanelli dijo, el contexto de pandemia plantea a las personas privadas de la libertad un encierro más. El encierro dentro del encierro. Por eso es un desafío doble mantener el vínculo con ellos. También agregó, intercambiar saberes y experiencias como fruto de realidades complejas, en ocasiones distintas y en otras semejantes, en las que nos desenvolvemos utilizando como colectivos de expresión para la liberación individual y colectiva la lectura, la poesía, la radio, el cine, entre otras. También dijo, muchas gracias por generar estos espacios y darnos la posibilidad de contar lo que estamos haciendo. Gracias César y compañeros que compartieron sus experiencias. María José Abogado dijo, César, ver alegría y dignidad me revolucionó, fue un antes y un después. Qué lindo saberlo. Bueno, también Vivi Notagay dice, buena jornada, muy importante, y también María José Bogado agregó, llegó a los pibes en privados de libertad y robó muchas sonrisas y aparecieron ideas. Vale remarcar que los libros y la mayoría de los materiales de lo que escribió César se los puede encontrar en las librerías de Resistencia, por lo menos, no sé en el interior, pero sí en Resistencia pueden encontrarla, así que estaría bueno que puedan acercarse a su obra. Desde ya, muchísimas gracias, César. La verdad que una conversación interesante, un intercambio, es lo que pretendíamos, algo extendido, y bueno, en principio también el aporte de cada uno que fue comentando su experiencia y que logró esto de encontrarnos, que en definitiva me parece que por ahí pasa la cuestión. Muchísimas gracias a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, a la subsecretaria Lichi Mendoza, al profesor José Luis Bres Palacio, y gracias a todos los que participaron de este ciclo. Esto a modo de cierre simbólico, pero la idea es seguir encontrándonos, y voy a seguir repitiendo esa palabra. Muchas gracias, César. Gracias, Katia. No, yo les agradezco a ustedes. Cualquier consulta, cosas que le hayan generado, que quieran preguntarme, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, pueden mandarme un mail, que responderé encantado. Para mí fue un placer todo lo que surgió también, todas estas ideas, conocer las experiencias que están haciendo allá. A mí también me resulta alentador, ¿viste? Porque no te enterás sino, ¿viste? Y si no te enterás, crees que todo es lo mismo. Mi mail es cesargonzalescine@gmail.com. cesargonzalescine@gmail.com. González con Z, las dos veces, en sa y al final. Bueno, muchísimas gracias, César. Y también, además de agradecer tu participación hoy, me gustaría agradecer también al equipo de Contextos de Encierro por compartir sus experiencias, a la colega de Barrio Toba, Laura Pérez, Rocío Navarro, y a todo su equipo, y también a la compañera y hermana Mabel Filimón, que nos estuvo comentando sobre su trabajo en el barrio Mapic. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias también a Mauro por
invitarme a participar de este espacio y bueno, nos volveremos a encontrar. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo, buen fin de semana, un gusto. Feliz Día de la Lealtad a todos. Igualmente.